El joven de carácter, por Monseñor Todd. Capítulo 3. Medios de formar carácter. Número 24. El cabello de Absalón. El título de una novela de Björnson es El cabello de Absalón. Sus protagonistas son hombres que se pierden, no por grandes faltas de carácter, sino solamente porque no saben dominar las cositas de cada día de la vida. Y, sin embargo, quien domina las cosas pequeñas es señor también de las grandes, y quien sabe aprovechar los minutos que corren tiene en su mano la llave del tiempo. ¿Cómo podría lanzarse a una empresa grande quien no se preocupa de las pequeñas? Procura ser, pues, puntual y fiel en el cumplimiento de los deberes que a primera vista parecen insignificantes. Supongamos, por ejemplo, que vives en un colegio y que a las 6 de la mañana toca la campana para que te levantes. Podrías aún estar 5 minutos descansando sobre las blancas almohadas, pero no hagas tal. Salta enseguida de la cama y adelante a lavarte. ¿Es una cosa baladí? Lo parece tan solo. En realidad, es vigoroso ejercicio de voluntad, porque es triunfo sobre la pereza. Otro ejemplo. Llega el tiempo del estudio. No bosteces, no empieces con ojos adormilados a escoger los libros. No te desesperes, sino que después de una breve y fervorosa oración, adelante a estudiar. ¿Es una cosa baladí? No, sino triunfo sobre ti mismo, ejercicio y robustecimiento de la voluntad. Del criminal a quien ejecutan no podía figurarse la madre, cuando lo mecía en brazos de niño, que acabaría su vida en el patíbulo. Pero el camino del delirium tremens empieza con la primera copa del alcohol. El de la estafa de millones, con la avidez de ganar la partida en que se juegan unos miserables céntimos. El de la falsificación de letras de cambio, con los pequeños ardides y traiciones de la escuela. El de las orgías nocturnas, con las primeras estampas y lecturas obscenas que hicieron soltar una impúdica carcajada al estudiante. Solo quien sabe ahogar en sí el más leve desorden podrá prevenir los grandes tropiezos de su carácter. Solo quien huye de la mentira más leve perseverará fiel a la verdad hasta en las situaciones difíciles. Solo quien es honrado en las cosas más pequeñas podrá conservar la misma honradez en las grandes. Lo dice el mismo Jesucristo. Quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Así comprenderás la frase del gran obispo de Hipona, San Agustín: Quod minimum est, sed in minimo fidelem esse, maximum est. Lo pequeño es pequeño, pero ser fiel en lo pequeño es cosa grande. Cuando empiezas a aprender esgrima, la marcha es lenta. Antes has de aprender las posturas, la manera de empuñar la espada, los diferentes golpes, es decir, los pequeños elementos de la esgrima. En cuanto al piano, tampoco podrás tocar sonatas de Beethoven sin haberte ejercitado antes durante años en las escalas. Si has observado las maniobras que hacen los soldados, habrás podido notar qué ridículos movimientos de pies y manos aprenden algunas veces. Sin embargo, solo son ridículos y superfluos al parecer, porque en la realidad no se puede prescindir de ellos y son necesarios para los complicados movimientos de las tropas. Vamos gastando nuestra fortuna florín a florín, nuestra vida por horas. Cediendo en cosas pequeñas llega a entorpecerse nuestra conciencia, y así como, según los últimos descubrimientos de la ciencia, cordilleras enteras se componen de los restos de diminutos animales que no podemos ni siquiera distinguir a simple vista. De la misma manera, las mayores dificultades de nuestra vida van formándose de la acumulación de cosas tan pequeñas que ni siquiera las notamos separadamente. Número 25. La lámpara del sagrario de la Catedral de Pisa. Entre las cosas insignificantes, cuentan algunos el fino espíritu observador, y sin embargo, es un medio muy importante para aumentar el caudal de nuestros conocimientos
y hasta para abrirnos camino en la vida y ejercitar nuestra voluntad. Procura aprender cómo has de usar con rectitud tus sentidos y camina por el mundo con ojo abierto y avisor, es decir, desarrolla en ti sistemáticamente el espíritu observador. El ojo tan solo ve, el espíritu además observa. Los indios llegan a rastrear muchas cosas por una hierba que pisaron, por huellas casi imperceptibles. Los antiguos astrólogos árabes, sin telescopios, descubrieron el curso de los astros. Los pintores chinos supieron dar vida con admirable fidelidad en sus cuadros a todos los movimientos del ala del pájaro que vuela. Tenían un finísimo espíritu de observación, presencia de ánimo, espíritu de observación y capacidad de decisión. No son solamente cualidades necesarias a los pilotos y a la tripulación de los submarinos, sino aún para todos cuantos van navegando por los mares de la vida. El juego Kim de los Boy Scouts es muy propio para el desarrollo del espíritu observador. Consiste en colocar un gran montón de objetos, unos 30 o 40, previamente en desorden sobre la mesa. Los muchachos no pueden mirar más que un momento la mesa y después, vueltos de espalda, han de decir todo lo que hay en ella. Probad también vosotros a hacerlo. Habrá muchos que al principio no sabrán nombrar ni siquiera 15 o 20 de los objetos. Otro ejercicio muy bueno del espíritu observador es, después de haber presenciado varios un mismo acontecimiento, contarlo uno tras otro. Inmediatamente después o un día más tarde, todos los testigos oculares lo contarán de distinta manera. Otro ejercicio. Pónganse en fila varios jóvenes y el último diga una frase en voz baja al oído de su vecino con la consigna: dilo al otro. Al llegar la frase al final de la fila, ¿qué cambio habrá sufrido? Así descubrirás cuán débil es la capacidad de observación del hombre. Es tan débil que se engaña hasta en cosas pequeñas que ve diariamente. Pregunta a un amigo: ¿has visto un reloj de bolsillo? Claro está, todos los días. Dibuja pues la esfera. ¿A qué no sabes? ¿Que no sabré? Hela aquí. Y empieza a dibujarla y comete 2 faltas en este pequeño dibujo, porque pondrá las 4 de tal manera que suele hacerse de otra, y marcará también las 6 cuando su espacio suele estar ocupado en los relojes de bolsillo por la aguja de los minutos. Ya lo veis, pues, cuán poco podemos fiarnos de nuestro espíritu observador. Ejercítate, por consiguiente, en la observación profunda. Qué magníficos e interesantes descubrimientos pueden hacer los muchachos, por ejemplo, al observar la vida de los animales. Cómo la ardilla rompe la nuez, de qué modo comen el perro y el gato, el ganso, los polluelos, cómo destroza su víctima el ave de rapiña, cómo se arrastran el caracol, la serpiente, el gusano, etc. ¿Cuántas veces habrás visto un caballo al paso, al trote, al galope? Y apuesto que no sabrías explicar los diferentes movimientos de patas que hacen en las distintas marchas. Quien se queda boquiabierto al mirar algo, inútil es que vaya por el mundo entero. En vano tendrá dinero para ver grandes viajes, de nada le servirán, porque no sabe observar. Mira, pero no ve. En cambio, quien sabe observar con vista aguda, ese quiere penetrar el fondo de los acontecimientos, imaginar el reverso de la medalla. La observación aguda brindó ya descubrimientos magníficos a la humanidad entera. ¿Cuántos fueron los que antes de Newton vieron caer una manzana del árbol? Y él fue el único que meditó este hecho sencillo tan profundamente que llegó a descubrir la ley de la gravedad. ¿Cuántos habían visto cómo sale el vapor de la cafetera? Y sin embargo solo Papin se puso a meditarlo hasta el punto de descubrir, a base de este fenómeno sencillo, la máquina de vapor. Röntgen encontró una placa deteriorada en su máquina fotográfica, la tiró enojado
No, empezó a meditar cómo pudo la luz llegar a la placa tapada y descubrió los rayos X que atraviesan los cuerpos consistentes. Ved, tales son los resultados de una mirada precisa y honda. El capitán Brown no pensaba sino en el modo de hacer un puente sobre el río Tweed con la mayor economía. Un día, paseándose por su jardín, revolvía ese tema en su mente, cuando notó una sutil telaraña que se extendía de un arbusto a otro. Ahí está, ya lo tengo. ¿No habría manera de hacer con barras de hierro y con cadenas un puente de semejante estructura? Y no pasó largo tiempo sin construir el primer puente sostenido por cadenas, puente colgante. El ingeniero Brunel, por camino análogo, llegó a la idea del túnel. Notó cómo un pequeño bicho va taladrando el costado de un buque, primero en una dirección, después en la dirección opuesta, para poder pasar por el agujero hecho así. Apoyado en esta observación, construyó una de las obras más admirables de la técnica, el túnel que pasa por debajo del Támesis. ¿Y sabes cómo descubrió Galileo la ley del péndulo? En la cúpula de la Catedral de Pisa, puso el sacristán aceite en la lámpara del sagrario, suspendida del elevadísimo techo con una cuerda. ¿Cuántas veces se había repetido ese acto al correr de los siglos y cuántos hombres lo habrían visto? Y no obstante, fue el entendimiento potente, el gran espíritu observador de Galileo, quien meditó por primera vez los movimientos que hace con regularidad de un lado al otro la lámpara al recibir un golpe. A base de este fenómeno insignificante, empezó a rumiar el hecho y después de una labor fatigosa de 50 años, descubrió la ley del péndulo y pudo perfeccionar su instrumento, que juega papel importante en la medida del tiempo y en los cálculos astronómicos.